Bien, vamos a continuar con nuestra serie. Estamos en la tercera semana de la serie de Adviento que hemos titulado Navidad en Familia. Navidad en Familia. Y lo que hemos estado haciendo para las personas que no estuvieron aquí la semana pasada, estamos mirando la genealogía de Jesucristo, según aparece en 1 Mateo capítulo 1. Y ustedes me dirán, pero no se supone que estemos en época navideña. Tenemos que estar hablando de pastores y de ángeles y de los reyes que van a visitar a Jesús. Tenemos que estar hablando de pesebre, de las estampas tradicionales navideñas. ¿Por qué hablarle de la genealogía de Jesús? ¿Por qué Mateo no empezó por el capítulo o el versículo 18 de ese primer capítulo que dice el nacimiento de Jesucristo fue así? Y de ahí proseguir a hablar sobre el nacimiento como nosotros lo entendemos. Y es que Mateo pensó que era sumamente importante empezar desde el principio. Empezar a explicar y a desglosar la razón de la Navidad. Sí, Jesús vino al mundo, sí nació en un pesebre, pero ¿por qué fue que Jesús vino a este mundo? Y Él nos quiere ilustrar a través de esta genealogía las raíces del Señor. Y lo que lo motivó a Él, a Dios, a interrumpir, a introducirse en el mundo y enviar a Jesucristo a nacer en nuestra tierra. Y comenzamos a explorar la genealogía. La genealogía es una de esas porciones de las Escrituras que son bien aburridas. Porque comienza a leer un nombre tras el otro y fulano fue el padre de Sotano, que fue el padre de Perencejo y sigue por ahí. Y es un área de las Escrituras que usualmente brincamos, que no le damos mucha importancia. Pero si estuvieron aquí la semana pasada, pueden atestiguar de que no es nada de aburrido. Hay muchas cosas bien interesantes en la genealogía. En la genealogía de Mateo, él introduce unas cosas que no se describen en las otras genealogías. Las genealogías tradicionales de los hebreos eran solo hombres, padres e hijos, padres, hijos, padres, hijos. De momento él introduce unas mujeres dentro de la genealogía. Y lo que es interesante aquí es que menciona 5 mujeres, solo hay una que es judía, las otras 4 son paganas, cananeas, con un historial moral nebulosa y todas ellas tienen escándalos sexuales del cual hablar. Pero hoy nosotros no vamos a hablar de las mujeres, hoy vamos a hablar de un hombre en particular, que es el rey David. Así que yo los invito por favor a ponernos de pie. Estamos en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Versos del 1 al 11. Mateo 1 del 1 al 11. Vamos a leer los primeros 6 versículos que leímos la semana pasada y continuamos con los últimos más o menos 6 versículos. Y así dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá, padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Siempre que menciona cuya madre fue, eso es un par. Hablamos la semana pasada. Tienes que detenerte a evaluar, analizar la historia detrás de esos personajes. Fares, padre de Hezrón. Hezrón, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Nazón, Nazón, padre de Salmón, Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab, la otra señora. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón, padre de Roboán, Roboán, padre de Abías, Abías, padre de Asá, Asá, padre de Josafat, Josafat, padre de Jorán, Jorán, padre de Usías, Usías, padre de Jotán, Jotán, padre de Acaz, Acaz, padre de Ezequías, Ezequías, padre de Manasés. Tenemos que coger un aire.
Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías, y Josías padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Feliz Navidad y concluimos el servicio con lo que acabamos de leer. No, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus palabras. Te pedimos que tú lo atesores en nuestros corazones. Y Mateo escribió y confeccionó esta genealogía con un propósito, Señor. Y es que nosotros podamos entender que Jesús viene de un linaje que estaba rota, que era complicada, un linaje lleno de pecadores, y Él vino para los pecadores. Él vino por nosotros. Y nosotros quizás nos podamos ver reflejados en alguno de esos parientes de Jesús, porque compartimos las mismas debilidades, los mismos pecados. Pero fue por eso que Jesús vino a nacer en la tierra, Señor. Te pido que tú hables a cada necesidad en particular y que sea tu Espíritu Santo el que esté ministrando a cada corazón y cada mente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bien, la semana pasada comenzamos introduciendo a algunas de las mujeres y hoy vamos a hablar de uno de los hombres, que es específicamente el rey David. Y lo que acabamos de leer del versículo 7 hasta el 11 es la lista de todos los reyes que sucedieron a David. Hasta Jeconías, que fue el último rey registrado en las Escrituras que se sentara en el trono de David. Y eso sucedió alrededor de 500 años antes del nacimiento de Jesucristo. Hubo un periodo intertestamentario desde el último profeta Malaquías hasta el Nuevo Testamento, 400 años, que se dice que eran los años de silencio, porque no había voz profética, no se escuchaba voz profética entre el pueblo del Señor. Pero Mateo entonces introduce a Jesucristo. A través de esos años mucha gente había perdido la esperanza, porque más de 400 años sin que hubiera un descendiente de David en el trono, hacía a la gente cuestionar la veracidad de esa profecía de que David iba a tener descendencia en su trono por siempre. Y la gente comenzaron a cuestionarse eso, ¿verdad? Como muchas personas cuestionan la segunda venida del Señor, porque ha pasado tantos años, milenios, desde que Él dijo que iba a venir y no ha llegado. Y comenzamos a cuestionar si eso es verdad o si eso es una fantasía. Pues eso había pasado con el pueblo, pero Mateo nos quiere enseñar al pueblo judío. Él escribe a los judíos. Veamos el primer verso de Mateo. Y esto lo vimos la semana pasada. Tabla genealógica de Jesucristo. Él está escribiendo a los judíos. Él quiere convencer a los judíos que Jesús es el último rey descendiente de David que acaba de llegar. Han pasado 400, 500 años, pero está aquí el rey prometido de los judíos. Jesucristo, nombre compuesto, Jesús el Cristo, que quiere decir, Cristo quiere decir Mesías en hebreo, que quiere decir el ungido del Señor, que es el prometido, hijo de David, hijo de Abraham. Él es el hijo de David y él es el hijo de Abraham. Así que David, eso para David debió de haber sido un privilegio, un honor tan grande que Jesús fuera su hijo, fuera de su descendencia. Pero hoy vamos a hablar de David. Que vamos a hablar hoy de David. David es un personaje bien importante en las Escrituras y es uno de los más mencionados. En el Evangelio de Mateo solamente se menciona a David cerca de 17 veces. Se menciona el nombre de David. De hecho, era una de las maneras en que el pueblo judío en los tiempos de Jesucristo se dirigían al Señor. ¿Se recuerdan a aquellos dos ciegos que dijeron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros? Porque ellos querían que Jesús los sanara. Y en la entrada triunfal, cuando Jesús está entrando por la puerta de Jerusalén, iban y le ponían las mantas al frente y las palmeras y decían, Hosana al hijo de David,
Hosana el que viene en el nombre del Señor. Así que David era un personaje bien importante. Bien importante. Y David era un guerrero también. Recordamos a David por su pelea con Goliat. Eso lo enseñan desde chiquito, ¿verdad? En las escuelas dominicales. David que derrotó al gran gigante. Pero él fue el segundo rey, el más importante. El Señor descartó a Saúl por desobediente. Saúl fue el primer rey. David asume el trono y él logra establecer la frontera de Israel, logra derrotar todos los enemigos de Israel, trajo paz a la región, estableció rutas comerciales, hizo pactos comerciales con los vecinos y había una prosperidad dentro de Israel bajo su reino, bajo el reino de David. Y David una tarde, estando en su palacio, él comienza a reflexionar y dice, yo vivo en un palacio de cedro mientras que el arca del Señor está en un toldo, en una tienda. Y él quería construir templo al Señor, manda a buscar al profeta Natán, se lo expresa y Natán dice, tú eres el rey, haz lo que tú quieras, pero el Señor manda palabra a David. Y básicamente diciéndole, yo nunca he vivido un templo, yo siempre he estado en el tabernáculo y no necesariamente lo necesito. Sin embargo, hizo un pacto con David y vamos a ver en 2 Samuel 7:9. Hizo un pacto con David. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Te voy a hacer bien famoso. ¿Cuántos de aquí, enséñenme las manos, cuántos habían escuchado de David? ¿Cuántos habían escuchado de David antes de estar asociado a la iglesia? Unas cuantas manos habían escuchado de David. Pues David fue una persona bien importante, bien reconocido a través de los años. Hay una obra, una escultura bien famosa, que es el David de Miguel Ángel. Está en la galería de la Academia en Florencia. Se ha descrito como, mide 17 pies de alto con la plataforma, se ha descrito como una de las esculturas que demuestran la perfección humana y la profundidad de su mirada. A ese museo se estima que en 2 millones de personas, las personas que van a visitar el museo para ver esa escultura de David. Y en nuestra temporada actual, en el tiempo actual, se habla mucho de David también. De hecho, viene una película, sale en los cines esta semana, David de Angel Studios, esta semana sale en los cines, animado para los niños. Los niños pueden ir a eso. En Amazon Prime hay una serie, no sé cuántos han visto esta serie. ¿Alguien lo ha visto? Nadie lo ha visto, algunas personas. Yo los recomiendo que lo vean. Es tipo Game of Thrones. Es épico la historia de David, The House of David. Así que aún en los tiempos actuales se habla, la gente conoce a David, se hace películas, se escribe sobre David. Así que esa promesa que le hizo Natán, tenemos que decir que el Señor lo cumplió. Su nombre iba a estar entre los más grandes de la tierra. Pero no se queda ahí. Vamos a ver más. En 2 Samuel 7:16. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. El Señor le prometió eso a David. Tu trono va a estar establecido para siempre. Y esto es una profecía mesiánica. Ya está apuntando hacia Jesucristo, que iba a ser el rey, que iba a estar para siempre en el trono de David. Así que ya hablamos de David, un hombre que nosotros admiramos, un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, pero no todo fue bueno con David. Y Mateo hace hincapié y quiere que nosotros sepamos, él quiere que nosotros sintamos el peso del pecado que David hizo. Vamos a ir a Mateo. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías.
Fíjense que no menciona a Betsabé por nombre, porque el personaje importante aquí no era Betsabé. El importante personaje principal era David, que pecó. Padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. David tuvo un hijo de una mujer que estaba casada con otro hombre. Y esa historia, Mateo quiere que nosotros sepamos eso. Fíjense que en la genealogía, él nos introduce a David diciendo, David el que mató a Goliat, David el que escribió cientos de salmos, David que conquistó a todos sus enemigos y trajo paz a Israel. Él quería que nosotros supiéramos que David pecó, adulteró y tuvo un hijo de una mujer que era esposa de otro hombre. Él quería que nosotros supiéramos eso, porque eso, créanlo o no, eso es parte de la historia de Navidad, porque por personas como David fue que Jesús tuvo que venir al mundo para traernos salvación. Él quería que nosotros supiéramos de que en su linaje de sus antepasados había gente pecadora, había gente complicada, había gente que habían cometido actos vergonzosos, había gente perdida, como tú y como yo. Y por eso fue que Jesús vino al mundo. Así que, mira lo que sucede. Segunda de Samuel 2, 11, 2 a 3. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. David mira por la ventana, ve a esta mujer hermosa bañándose, manda a buscar a uno de sus discípulos, de sus siervos, y pregunta por ella. El siervo, ya pensando lo que está maquinándose, David le dice, Su Majestad, esa mujer es casada. Es la esposa de Urías, hija de Elián. Elián y Urías formaban parte de los 30 magníficos de David. Un grupo de guerreros que fueron fieles a David desde que él estaba huyendo de Saúl. Personas que arriesgaban su vida por David, que dieron el todo por David y ayudaran a que él llegara al trono. Así que el Señor, siempre que nos encontramos con una tentación, Él siempre nos advierte y nos da una salida. Y esta era la salida que el Señor le estaba dando a David. Cuidado, esta mujer es casada. Pero ¿qué fue lo que dijo David? A mí no me importa, yo la quiero para mí. No me importa, yo la quiero para mí, que es el otro verso. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa y hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Le dijo a David, estoy preñada, estoy embarazada. Ups. ¿En qué lío se metió este hombre? ¿Por qué estamos hablando de esta Navidad? Se supone que estemos hablando de ángeles y de pastores. Pero es que Mateo quiere que nosotros, antes de llegar a ese versículo 18, el nacimiento de Jesús fue así. Él quería que nosotros supiéramos de dónde es que viene Jesús. Y esto es parte de la historia de Navidad. Así que David piensa, esto es una situación difícil, esto es una situación bien difícil, pero yo soy rey de Israel, yo sé manejar situaciones, yo sé manejar problemas, yo sé afrontar resultados. Y él comienza a maquinar en su cabeza lo que va a hacer para resolver esta situación. Y lo que hace es que él manda a buscar a Urías. Urías está en el frente de batalla, están peleando en frente de batalla, manda a buscar a Urías. Urías viene y David le pregunta, le pide un informe. ¿Cómo está el campo de batalla? ¿Cómo está Joab, el comandante? ¿Cómo va la guerra?
y le da un uniforme. Y David le dice, tú tienes que estar cansado, ¿por qué tú no vas a tu casa y te consuelas con tu mujer, pasas la noche con tu mujer? Porque él quería que esa fuera la excusa, ¿verdad? Que esa visita resultó en el embarazo. Pero ¿sabe qué pasó? El otro día David se levanta y sucede que Urías está acostado frente al palacio donde se acuesta la guardia real. Y le dice, ¿qué tú haces aquí? ¿Por qué tú no estás con tu mujer? ¿Sabe qué Urías le dice? ¿Cómo puedo yo consolarme con mi mujer cuando mi comandante Joab y mis hombres, los guerreros, están durmiendo bajo enredadas y Joab y los otros comandantes al aire libre peleando una guerra? Yo no puedo ir a pasar la noche con mi mujer. Y él se negó a ir. Esas son palabras de un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre que tenía valores y principios. Así que David tiene que ir al plan B. Lo invita a su casa, hace una fiesta, lo emborracha. Y así con la borrachera que tenía Urías, lo saca frente al palacio. Allá está tu casa, ve a tu casa. Al otro día por la mañana, ¿dónde estaba Urías? Acostado frente al palacio, con la misma historia. Así que, ¿qué es lo que hace David? David entonces dice, no hay de otra. Escribe una carta a Joab, el comandante. Coloquen a Urías al frente de la batalla, en la línea de frente donde está más recio la batalla. Y cuando él esté ahí, retírense y déjenlo solo para que lo maten. Y vino, enrolló la carta, le puso su sello y se lo dio a Urías para que Urías se lo llevara al comandante. Ahora ustedes dirán, el Señor pues al ver esto va y le dice, mira, todo eso que yo te había dicho, de que tu trono iba a durar para siempre, de que tú ibas a tener el nombre, que iba a ser el más popular, ya eso no es válido. Pero eso no fue lo que sucedió, porque dice las Escrituras que el Señor envía a Natán a donde David, porque se muere Urías. Betsabé le llora el luto. David termina casándose con Betsabé. Ese primer niño muere, pero ella tiene un segundo hijo que se llama Salomón. Y él fue el que sucedió a David. ¿Y sabe lo curioso de esto? David tenía, se estima, de 7 a 8 mujeres. Eso era su debilidad, la falda. Él tenía muy poco control sobre su apetito sexual. 7 a 8 mujeres y se estima que tenía 19 hijos que llegaron hasta la adultez. Si yo le preguntara a ustedes cuál de esos hijos de él tú no quisieras que fuera sucesor del trono, a lo mejor ustedes dirían como yo. Cuando yo leí esa escritura por primera vez, yo era bien chamaquito, leí esa escritura y me dio coraje de que Salomón fuera el sucesor del trono por lo que había pasado. Pero fue la voluntad del Señor porque Mateo nos quiere enseñar algo de lo complicado que son estas familias. Y Jesús nació de esa estirpe de familia. El Señor manda a Natán a donde David con un cuento, una historia. Se le presenta a donde David y le dice a David, había 2 hombres, un hombre muy rico que tenía mucho ganado, tenía muchas ovejas. Y había un hombre bien pobrecito que había logrado comprar una ovejita y crió esa oveja. Él lo crió con sus hijos. Él comía del plato, la oveja comía de su plato, la oveja bebía de su copa y dormía con ellos. Él trataba a esa oveja como si fuera su propia hija. Me recuerda que descanse en paz, perrito que yo tenía, que se llama Chaggy. Él murió no hace mucho, tuvimos que ponerlo a dormir. Y el dolor que sentimos en el corazón al poner a dormir ese perro, yo me imagino el dolor que tenía ese hombre con su ovejita. Y Natán le hizo esa historia a David y David dijo, ese hombre merece la muerte. Ese hombre merece la muerte. Y mira, fue lo que
Natán le dijo. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y este es el momento que va a definir el trono, el reinado de David, cómo él va a responder a la acusación, al regaño, a la reprimenda que viene de parte de Dios sobre su vida. Tú eres ese hombre, así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como el rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto fuera poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. En un solo acto, David violó 3 de los 10 mandamientos. En un solo acto. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No cometerás adulterio y no matarás. 3 pecados que él hizo con ese solo acto. Pero este es el momento que va a definir el trono de David, cómo él va a responder a esto. Y esto es una enseñanza para mí y para ustedes también. ¿Cómo vamos a responder ante el pecado que tenemos en nuestra vida? Mira lo que David dijo. He pecado contra el Señor. Y yo me imagino a David cuando dijo esto, se le llenaron los ojos de lágrimas y quizás ahogado en llanto, reconociendo su pecado, él confesó y aceptó su falta. Si ustedes buscan el Salmo 51, es un salmo que describe, es una oración de perdón de pecado por esta situación. Y es un salmo profundo, un salmo que yo he usado personalmente cuando he tenido que pedir perdón al Señor por cosas que he hecho. Ese salmo es perfecto para uno derramar su alma, derramar su vida delante del Señor pidiendo misericordia. Yo he pecado contra el Señor y por eso David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Él no quiso tapar eso. ¿Sabe? Había un hombre que escribe un libro. Él es un consultor de las empresas grandes, se llama Henry Cloud, y él escribe este libro, Necessary Endings. Y él habla de 3 reacciones de las personas, 3 grupos de personas y reacciones que tienen ante el pecado, ante la crítica, ante las acusaciones que se le hacen. Y estos son, y mira lo que dice en su libro. Ya mismo viene. Revelamos nuestro verdadero carácter por cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a la verdad sobre nosotros mismos. Revelamos nuestro carácter en la medida que respondamos. Por cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a la verdad sobre nosotros mismos. Y él menciona 3. Y esto está en los proverbios. Esto es bello. Está la persona sabia. La persona sabia es la que responde a la amonestación, a la reprimenda, a la crítica de una manera positiva. Él acepta. Hay proverbios que hablan sobre eso, del sabio que recibe la reprimenda y acepta su responsabilidad, quiere tomar acción correctiva y busca remendar el daño que haya hecho. Y el ejemplo de esa persona es David. El otro es la persona necia. La persona necia cuando se le enfrenta, presenta resistencia. Y puede argumentar contigo, puede comenzar a traer excusas la persona, echar culpas a otra persona, inclusive a la persona que lo está amonestando. Y el ejemplo de esto sería el rey Saúl, que el Señor lo mandó a pelear contra los amalequitas
y le dijo, tienes que matar a todos los amalequitas y todo su ganado, no te puedes quedar con nada, todos tienen que morir. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él dejó que el rey viviera, se llama Agag, y escogió de los ganados y las ovejas lo mejor para retenerlo. Y cuando fue el profeta Samuel a confrontarlo, rápido las excusas. No, nosotros nos quedamos con las ovejas porque vamos a ofrecer sacrificios al Señor. ¿Verdad? Esas son las excusas. Y fue por esa desobediencia que el Señor descartó a Saúl y vino David. Y David se salvó porque él confesó su pecado. Y por último está la persona malvada. Esta persona uno no debe ni molestarse por tratar de darle consejo. Porque hay personas que son malvadas y que lo que quisieran es destruirte. Ejemplo de esto sería el rey Acab contra Elías, que Elías comenzó a predicar contra su reino porque era un reino bien corrupto, y entre él y Jezabel estaban buscando matar a Elías. ¿Se recuerdan Juan el Bautista? Con Herodes Antipas y Herodías, que él estaba denunciando el pecado de su matrimonio, que era una de adulterio, y ellos terminaron matándolo. Y las Escrituras dicen que no debemos ni de preocuparnos de hablar, de tratar de amonestar a estas personas porque nos van a odiar y nos van a hacer mal. Así que, encerrando, mira lo que dice Juan, primera de Juan 1, 8, 9. Y esto no lo tenemos que aplicar porque aquí no hay alguien aquí que no haya cometido un acto del cual se sienta avergonzado. Alguien aquí que no haya pecado, que no haya cometido algo que tú no quieres que nadie sepa de lo que hiciste. Alguien aquí, levante la mano. Nadie levanta la mano, ¿verdad? Bueno, hay uno que levanta la mano, pero en términos generales, él quiere un rewind. Él quiere rewind this. Él quiere hacer un rewind. Aquí todos hemos pecado. Dice las Escrituras, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, como lo hizo David, que Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y Mateo sabía esto porque Mateo lo vivió en su vida propia. Jesús va y se le acerca a la muestra de los recaudadores de impuestos y le dice, sígueme. Esa noche le dio banquete. Mateo era un hombre bien adinerado, porque era recaudador de impuestos, pero era odiado por el pueblo por ese mismo. Su casa debió haber sido grande, estaba lleno de personas que se identificaban como pecadores. Y en las afueras del patio, tenía que tener un patio grande, estaban los fariseos, estaban afuera, mientras Jesús está adentro, cenando con ellos. Y los fariseos reprochaban, ¿por qué tu maestro come con estos pecadores? Y mira lo que dijo Jesús. Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A pecadores como todos aquellos que están en su genealogía, a pecadores como tú y como yo. Jesús vino a llamarnos a nosotros. Y por último, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y esa es la historia de la Navidad. Sí, la tradición navideña es hermosa, lo disfrutamos y lo vamos a disfrutar ahora en esta tarde. Vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Pero ¿por qué fue que Jesús vino al mundo? ¿Por qué se proclaman las buenas nuevas de salvación? Porque Él vino para morir, nació para morir por nuestros pecados. Me encantó, esta mañana le celebraron la presentación de mi nieto. Yo fui a esa iglesia, Connect Church, allí en Okeechobee, y el altar era precioso. Tenía un pesebre al lado de acá, al lado de mi izquierda, y al lado derecho tenían la cruz de Jesús, con el lienzo encima de la cruz. Jesús nació para la cruz, para ir a la cruz, para morir por tu pecado y por el mío. Así que voy a invitar al grupo de adoración que pasen al frente y vamos a orar. Mientras ellos canten, si hay alguien que necesita oración,
algo que tengan que confesar, el altar está abierto y los invitamos mientras el grupo de adoración cante a que pasen al frente. Eso entre tú y el Señor, entre tú y el Señor. Si no se atreven a pasar, lo hacen de su silla. Pero abran sus corazones al Señor, reconozcan, como David reconoció, Señor, yo he fallado, yo necesito tu perdón y yo vengo ante ti, Señor, con corazón contrito, con corazón humillado, para que tú obres cambio y salvación y sanidad en mi vida, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido que tú atesores esta palabra en nuestros corazones y que tú permitas que podamos responder a tu llamado. Así como Mateo respondió a tu llamado de seguirlo, que nosotros también te podamos seguir, porque tú viniste para y por nosotros, Señor. Estamos agradecidos por toda la obra que Jesús hizo para nosotros, para redimirnos, para salvarnos, para hacernos justos delante de los ojos del Señor. Por eso entregamos nuestras vidas a ti. No se trata de nosotros, Señor, se trata de ti, Señor. Tú eres nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Y yo los invito, mientras el grupo de adoración cante, si alguien quiere pasar al altar, por favor, háganlo así. Hermoso. Hermoso esa alabanza. Vamos a cerrar el servicio, pero si el altar sigue abierto, si alguien tiene necesidad de oración, al despedirnos pueden venir al altar. Nuestro hermano Miguel y nuestra hermana Corina están dispuestos y disponibles para orar por ustedes. Así que nos vamos a despedir, pero si nos está visitando por primera vez, por favor, preséntense en el mostrador para intercambiar información, para mantenernos en contacto con ustedes. Y ahora tenemos un momento de celebración. Para eso fue que vinieron aquí, ¿verdad? Bueno, vinieron para buscarle la presencia del Señor y adorarlo. Pero tenemos la bendición de que vamos a tener nuestra actividad de Nochebuena. A los hombres de la iglesia, cuando nos despidamos, por favor, se quedan aquí para ayudarnos. Tenemos que mover todas estas sillas para sacar las mesas, acomodar el área. Y hay unas damas que van a ayudar a poner los manteles. El resto pueden presentarse al lobby afuera. La hermana Sandra está allí con juegos y actividades para entretenerlos en lo que nosotros preparamos el local. Amén. Así que, como hicimos el año pasado, que quedó fabuloso. Lo pasamos súper. Así que los invito a los hombres, por favor, nos quedamos aquí para ayudar a habilitar el local. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por tu bendición y por tu presencia, porque tú te has movido en nuestros medios de manera poderosa, Señor. Te pido una bendición sobre tu pueblo, sobre todas las personas que están aquí presentes. Cúbranos con tu gracia, cúbranos con tu amor, cúbranos con la sangre de Jesucristo. Santifícanos, justifícanos, Señor, con tu sangre. Y ayuda a que podamos diariamente buscar ese crecimiento espiritual, esas alturas espirituales, Señor, y podamos confesarte a ti nuestros pecados y podamos buscar sanidad y salvación en ti, porque tú nos amas, Señor. Te damos gracias por todo. Despide a tu pueblo de este santuario en paz, con la bendición del Padre, la gracia del Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que el Señor los bendiga.